Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta mesa número 4 de las GCAS 2021. Yo soy Albert Pic, del Instituto Valenciano de Estadística, y voy a moderar esta mesa en la que vamos a tener tres ponencias. Primeramente, por parte del Instituto Vasco de Estadística, Carmen Guinea nos va a presentar la ponencia titulada Nuevo canal de recogida de datos basado en apps de los teléfonos móviles y aplicados a la encuesta demográfica durante el año 2020-2021. Seguidamente, la segunda ponencia, por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, María Velasco va a presentar encuesta social, correo y SMS, usos, limitaciones y efectos. Y, por último, el Instituto Vasco de Estadística, de nuevo, la última ponencia presentada por Laura Otero Franco, titulada Censo Agrario 2020, nueva forma de recogida innovadora. Vamos a esperar 5 minutos a que acabe de entrar la gente. Os voy recordando, os voy diciendo el funcionamiento de los chats. Tenemos dos chats disponibles. Por una parte tenemos el chat de preguntas y respuestas. Aquí es donde podéis formular las preguntas que contestarán los asistentes. Podéis ir formulando las preguntas durante las ponencias, pero daremos paso a las respuestas en la tertulia final, al final de las tres ponencias. También tenéis un chat normal donde podéis utilizar para otros asuntos. Os rogamos que utilicéis el chat de preguntas y respuestas para las preguntas. Si se cuela alguna no pasa nada, pero por favor utilizar el chat de preguntas y respuestas para todo aquello que queréis preguntar. Todavía va entrando gente, así que vamos a esperar 5 minutos. Buenos días. También recordar que en el espacio de la tertulia, si alguna pregunta consideráis que no ha sido debidamente respuesta, tenéis la opción de levantar la mano, en cuyo caso os activaríamos el audio por si queréis puntualizar alguna cosa, tenéis esa opción. Bueno, somos 70 personas de momento. Vamos a esperar un poquito más por si acaba de entrar gente. Os voy recordando, para los que no estabais desde un principio, que tenemos dos chats disponibles. Un chat específico para preguntas y respuestas. Os rogamos que todas aquellas preguntas las dirijáis en este chat y el chat de uso normal que podéis utilizar para lo que consideráis. Se están incorporando las últimas personas. Recordar que estamos en la mesa número 4 de estas GCAS 2021, que vamos a tener tres ponencias. Primero, del Instituto Vasco de Estadística, Carmen Guinea nos va a presentar el nuevo canal de recogida de datos basado en apps de los teléfonos móviles y aplicado a la encuesta demográfica durante el año 2020-2021. Seguidamente, por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, María Velasco nos va a presentar la ponencia titulada Encuesta social, correo y SMS, usos, limitaciones y efectos. Y, por último, por parte del Instituto Vasco de Estadística, de nuevo, Laura Otero nos va a presentar Censo Agrario 2020, nueva forma de recogida innovadora.
Para los últimos que van llegando, recordaros que tenemos 2 chats disponibles. El chat de preguntas y respuestas. Aquí es donde tenéis que formular todas aquellas preguntas que deseéis. Luego tenemos el chat normal que podéis utilizar para otras cosas. Bueno, pues parece que ya estamos todos. Simplemente recordar que al finalizar las 3 ponencias vamos a tener un espacio de tertulia. Es aquí, en este espacio de tertulia, donde se van a contestar las preguntas. Si consideráis que alguna pregunta no ha sido respondida del todo, siempre tenéis la opción de levantar la mano y en cuyo caso os activaremos el micro por si queréis hacer alguna aportación o puntualizar algo. Bueno, sigue entrando gente, pero yo creo que vamos a empezar ya. Así que voy a dar paso a Carmen Guinea, del Instituto Vasco de Estadística, que nos va a presentar la ponencia Nuevo canal de recogida de datos basado en apps de los teléfonos móviles y aplicado a la encuesta demográfica durante el año 2020-2021. Muchas gracias, Carmen, y Hola. te dejo paso. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Albert, por la presentación. Soy Carmen Guinea, trabajo en lo que es en informática, en el departamento de informática, y lo que os vamos a enseñar ahora es, desde un punto de vista teórico, los resultados o las experiencias que hemos tenido con el uso de apps, y luego voy a intentar también ya directamente hacer una pequeña demostración de la última app que tenemos, las demográficas. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Se me ve? ¿Veis ya la presentación? ¿Se me oye bien? ¿Veis la presentación? Bueno. Carmen, ¿Sí? vemos la presentación, pero no la vemos a usted. Ah, no pasa nada. Yo creo que con que veáis la presentación, estoy en un iPad. De momento va bien. ¿Vale? Bueno. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues nuestra ponencia es lo que es el uso de apps para la recogida de datos en la estadística oficial. Los antecedentes, bueno, en lo que es todos los de estadística, creo que lo que es el canal de cuestionarios web, ya desde el año 2012, empezamos ya con pasar todo a recogida por internet, y ya para el año 2017 lo que es Eustat teníamos ya prácticamente el 100% de los cuestionarios, tanto de económicas como de demográficas, en esta plataforma. Sí que al principio pues empezamos muy tímidamente con un uso de un 6% con la primera experiencia, y ya bueno, pues para el año 2017 subimos ya a un 25 o 30%. Entonces en el año 2017 nos planteamos que, bueno, pues que la sociedad cada vez lo que utilizaba es los teléfonos móviles. Además, los teléfonos móviles están siempre con nosotros, cada vez había más apps, cada vez lo utilizábamos más para todo. Y bueno, pues lanzamos la idea de hacer la primera app. Para ello teníamos la encuesta de presupuestos de tiempo que salía el 2018, y decidimos hacer un proyecto piloto con esta encuesta. Vale, después de este proyecto piloto vimos que, como luego analizaremos un poco los resultados, que no eran unos resultados malos, sí que había cosas que tendríamos igual que mejorar, pero que nos parecía que era un canal que era muy, bueno, pues importante y que podía ser muy atractivo para las personas, para motivar un poco el que puedan rellenar las encuestas. Y de hecho ya en el año 2021 estamos ya sacando nuestra tercera app, que va a ser el año que viene, para el capital social. Pero claro, aquí teníamos, pues primero lo que teníamos que hacer es ver las diferencias físicas que había entre lo que son los ordenadores personales y lo que son los teléfonos móviles, porque todo eso nos iba a determinar qué diseño hacíamos, ¿no? O sea, entonces un ordenador personal, pues claro, es una pantalla grande, 17 pulgadas, las que sean. El teléfono móvil es muy pequeño, es 4,3 pulgadas, los que sean, depende del tamaño de los móviles. También
tener en cuenta que estamos hablando en 2017 y como no había tanta oferta como hoy en día. Por otra parte, bueno, pues los ordenadores, evidentemente lo que usamos es el uso del ratón para movernos, para introducir la información y el teclado. En cambio, los teléfonos móviles es táctil, tenemos que utilizar los dedos. Por otra parte, el ordenador personal era un poco difícil de transportar. Es decir, todo el mundo tenemos un ordenador personal, la mayoría de la gente, pero no estamos todo el día con el ordenador personal de uno para otro. En cambio, un teléfono sí, lo tenemos, yo creo que ya las 24 horas encima. También veíamos un poco que con el tema de las políticas de seguridad, pues los ordenadores, sobre todo si son el trabajo, pues tienen unas políticas empresariales altas y el móvil, bueno, por lo menos en aquella época eran más laxas. Y luego teníamos una cosa muy, muy importante, que es lo que nos atrajo también para lanzarnos a este proyecto, que es el tema de la accesibilidad a Internet. El ordenador personal, tú estás en casa y tienes wifi, tú estás en el trabajo y tienes wifi, pero si tú te mueves con el ordenador personal a otro sitio, ya, bueno, pues hoy en día también te puedes compartir datos, ¿no?, con el móvil, pero bueno, ya tenía más sus complicaciones. En cambio, lo que era el móvil, pues tenés acceso a Internet prácticamente ininterrumpido, a no ser que te subas a un monte, y hoy en día hasta para eso. Entonces, pues empezamos a ver cómo hacíamos el diseño. Veíamos que también el número de preguntas, claro, al tener pantallas grandes, tú te puedes hacer varias preguntas en una misma pantalla. En cambio, en el móvil no nos permitía, en principio, hacer eso. También con el uso de listas desplegables, cuando tenemos un cuestionario web, pues hombre, si es una lista de 5 o 6 opciones, pues no hay ningún problema en el móvil. Pero claro, si vamos a seleccionar todos los municipios de España, pues ya empezamos a tener más problemas también. Luego, hay otras, cuando se diseñaron en un principio lo que son los cuestionarios web, una cosa que era muy clara y que habíamos visto en todos los seminarios, es la importancia de dar un sistema de avisos y de errores y de información muy correcto, muy de alto nivel. ¿Por qué? Porque no tenemos un encuestador que te lo explica. Entonces, si no queremos producir sesgo en las preguntas, el quitar esa persona que te va diciendo, preguntando, como era el tradicional encuestador que hacía visitas a casa, pues teníamos que trabajar mucho ese aspecto de los cuestionarios web. Claro, este aspecto se mantiene en los móviles, pero no tenemos espacio para hacer tantas informaciones, tantos avisos en nuestros cuestionarios web, pues la verdad que por lo menos nosotros lo hemos intentado cuidar bastante. Bien, con todas estas premisas nos reunimos y empezamos a intentar diseñar. Otra cuestión muy importante que teníamos es permitir a las personas que utilicen cualquier canal, es decir, el cuestionario web o la app, y que fuera independiente. Es decir, que yo puedo empezar en mi casa con mi ordenador personal, no me viene bien, lo dejo a mitad del cuestionario, me voy de casa y seguir con la app en el mismo punto donde lo he dejado. Para eso, aquí lo que nos muestro en este esquema, donde pone Internet, tenemos una base de datos que está accesible tanto por los cuestionarios web como por las apps, y es la misma base de datos. Es decir, teníamos que conseguir una sincronización de la información que se metía por los dos canales, ¿vale? Y eso es además algo que lo hemos conseguido, que se consigue perfectamente, ¿vale? Muy bien. Claro, ¿qué es lo que teníamos que hacer en el móvil? Pues mira, esta es un esquema general un poco de toda la información que bien un cuestionario web o bien una app, pues tienes que meterle. Primero aquí tenemos, si veis un poco, el registro de población. Tenemos aquí un colectivo que sale del registro de población, que sale en la muestra, con el colectivo de las que hay en las viviendas. Depende de la encuesta, tenemos que hacer unos algoritmos de búsqueda de personas de referencia, porque a veces en los cuestionarios familiares se hacen preguntas sobre esa persona de referencias. Y luego ya pasamos al cuestionario individual. Pues todo eso, muy bien, lo teníamos que implementar. Vamos a ver un poco ahora de forma teórica las diferencias que hay. Aquí arriba lo que tenéis es donde pone web, perdonad que se mueve un poco esto, estoy con mi iPad. Aquí lo que tenemos es la forma de, por ejemplo, ver las personas que residen en una vivienda. Pues aquí nosotros, como mostramos la información a los usuarios en nuestros cuestionarios web, pues es lo que hay en la muestra, le decimos las personas que están,
le hacemos unas preguntas de si reside o no actualmente, incluso se puede añadir una persona o eliminar una persona. Claro, todo eso en la app, pues lo que sí que veíamos que tenía que ser una forma mucho, bueno, tenía no, es por obligación, mucho más visual. Y ya vemos que la diferencia de diseño entre una y otra pues es bastante notorio. Aquí lo que hacíamos, la definición de colectivo, pues salían las 3 personas de otra manera más visual, con toda su definición. Tenemos el lápiz para si quieren editar, si residen, para hacer las preguntas que aquí en un único pantallazo se podían responder. En cambio aquí abajo, pues ya tenemos que entrar a editar y meter esas personas. Esta es la búsqueda de referencia. En la búsqueda de referencia nosotros tenemos un algoritmo en nuestros cuestionarios web que en base a la relación que tienen los diferentes personas que viven en la vivienda con la primera persona, es decir, la de mayor edad, nos calcula quién es la persona de referencia automáticamente. Una vez más, lo que está en la app, pues lo hacemos más visual. Le decimos, mira, la primera persona es esta de aquí. No sé si se ve muy bien. Luego veremos un poco mejor en la app. Aquí tenemos los parentescos de estas 3 personas. Con respecto a la primera de las dos, pues Jorge, creo que se llama Jorge, pues qué relación tiene con Carmen, si es el marido o es el hijo, lo que fuera, y la otra persona. Pues sigue siendo todo esto más visual y todo a base de opciones que puedes hacer, que debes hacer con la mano, ¿vale? Vaya, y ahora como lo tengo grande no me quiere pasar. Y entramos ya a lo que es un cuestionario. Me da igual que sea un cuestionario del familiar, que sea un cuestionario del individual. Aquí lo que vemos es que aunque nosotros evitamos en los cuestionarios web, que es en la parte de arriba, evitar el scroll, sí que nos permite, por el tamaño de las pantallas, meter más de una pregunta. En cambio, veíamos que si esta pantalla web, claro, tenía 8 preguntas, lo que es en la app teníamos que hacer 8 pantallas, una por cada pregunta. ¿Vale? Muy bien, pues resultamos y lo diseñamos como está aquí abajo. Bueno, esto tampoco me voy a entretener en esto porque el cuestionario individual de la EPT es un poco diferente a los demás cuestionarios porque hay que decir la hora de inicio, la hora de final, en fin, la actividad, que no me voy a parar mucho aquí, no tenemos tiempo. Y aquí también como la forma de la EPT para meter las horas de entrada y de salida, así que también en el cuestionario web lo conseguimos bastante visual, cómo se iba transformando en lo que es la app. Entonces vamos a ver un poco la comparación de los resultados, pues teníamos que analizar los datos. También tengo que decir que cuando iniciamos este proyecto piloto no le dimos mucha publicidad, es decir, sí que se decía un poco en la carta, que había la app, pero no queríamos tampoco que, bueno, pues si hubiera sesgo que nos afectara al cómputo total de los resultados, ¿vale? La EPT se hizo en 2 fases, vamos a mirar los datos de la primera fase, que más o menos coinciden con los de la segunda, y en la primera fase, bueno, pues si teníamos un total de encuestas de 3.693, se respondieron 2.832, de las cuales telefónicas, es decir, cuestionario web, telefónicas es que a la vez está respondiendo el encuestador, está con el encuestado, pero el encuestador está metiendo por el cuestionario, era el 81%, de visita, si quisieran algunas visitas presenciales, fueron el 6%, por internet aquí fue el 11%, y el teléfono móvil fue una muestra muy pequeñita de 32, del 1,13%, pero que era un poco suficiente para darnos la idea si podíamos seguir por este canal o no. Con respecto al tema de las actividades, veíamos que, bueno, que no había diferencias. Si vemos aquí en la columna de número de actividades medias, veíamos que los 4 canales, tenía prácticamente lo mismo. Pero sí, lo que sí observamos es que con respecto a la edad, tenemos aquí la edad, lo que es, bueno, pues nos salió un señor de 103 años, lo de las vistas evidentemente también tenía una edad bastante elevada, estamos hablando de la máxima, ¿eh? Y lo que es el internet también un señor de 95 y de teléfono móvil como mucho 84. Vamos a ir un poco a lo que es la mediana de las edades. Igual nos va a dar más información. Pues claro, veíamos que donde más jóvenes, la edad media de los canales es efectivamente o en el cuestionario por internet, solamente la persona, el
el encuestado que entre directamente al cuestionario, no con la ayuda de un teléfono de un encuestador, y vemos que la más joven de todas es efectivamente el teléfono móvil. Y con la duración, la verdad que nos quedamos muy sorprendidos porque tuvimos, vamos a comparar, está en rojo lo que dura, bueno, lo que es el teléfono y la visita, no más rápido, hay siempre una persona detrás haciendo las preguntas sin pausa, y evidentemente los autocumplimentados, bien por el cuestionario web, directamente por el encuestado, eran 46 minutos, también tenemos que hablar que es una encuesta un poco especial, y la app subía a 52 minutos, lo que es el tiempo medio. Entonces, eso nos dio una idea de que teníamos que mejorar porque tardaba mucho más tiempo que el cuestionario web, ¿vale? Sí que es cierto que igual con el ratón va a ser una página y tiene sus, bueno, pues sus razones, pero bueno, nos dio un poco que pensar. Y en la fase 2 prácticamente fue lo mismo. Entonces, con las conclusiones que veíamos, es con respecto a lo que es la usabilidad, pues tanto la web como la app, es decir, la facilidad de leer, la facilidad de pasar de una página a otra, la facilidad de entender todo, eran bastante parecidas, eran correctas, tenían un nivel alto. Lo que es la versatilidad, es decir, la parte que quiere decir con este concepto, es decir, lo que nos define en un ordenador la versatilidad es, un momentito, es todos los diferentes tipos de navegadores. Es decir, pues ya sabemos que tenemos problemas con que si me va por Chrome, que si no me va por Firefox, que si me va por Edge. Nuestro canal web, es así como lo denominamos al framework de desarrollo de cuestionarios web, permite el uso de 5 navegadores diferentes, los 5 más conocidos del mercado, con lo cual tenemos unos buenos ratios de versatilidad con respecto a los cuestionarios, y la app la desarrollamos en los 2 entornos, es decir, para Android y para iOS, que supone un 95% del mercado de los teléfonos móviles. Esto también fue, bueno, como era un piloto, también nos supuso el tener que casi desarrollar como 2 aplicaciones, ¿no?, de las apps, uno para un entorno y otro para otro. Pero bueno, conseguimos que este aspecto no fuera un hándicap en el desarrollo de este nuevo canal. En la velocidad, claramente, la app fracasaba, vamos, con respecto a la web, era mucho peor los ratios, y con el tema de accesibilidad, pues bueno, pues evidentemente como la app puede ir en cualquier sitio, así estás en la montaña, que es la cosa más normal del mundo, un domingo, generar una encuesta de la estadística, lo puedes hacer. Con lo cual, con estas conclusiones, decidimos seguir avanzando y decidimos entrarnos en la encuesta ED. La encuesta ED ya es una encuesta más amplia, teníamos ya experiencia y bueno, pues decidimos meternos a ella. Lo que voy a hacer ahora es, me voy a meter a la encuesta ED para que veáis un poco como una práctica, ¿vale? Y luego ya iremos a analizar un poco los resultados de la encuesta ED. Sí que me gustaría un poco por el tema del tiempo, que no sé cómo iremos. Bueno, aquí tengo, lo veis, el icono de la encuesta ED. Esto es bajarlo, yo tengo iPad, con lo cual me voy al Apple Store, pero es bajarla como cualquier otra app del mercado. Yo ya lo tengo preparado para no perder tiempo. Entonces, lo primero que hace, pues bienvenido Imanol, es la persona que esto, y aquí damos información de otra manera que damos en los cuestionarios web. Aquí lo que hacemos es, en pantallas, en zonas, pues ir avisando a la persona qué está haciendo. Muy bien, es decir, la barra de progreso, vemos que ya hemos empezado y comenzamos la encuesta. Muy bien, lo primero que le decimos es, mira, vamos a preguntarte las personas que residen en la vivienda. En este caso, pues es Imanol. Si queremos modificar los datos de su nombre, apellido, fecha de nacimiento o lo que sea, de editar de la persona, lo cambiaríamos aquí. No lo queremos cambiar, ¿vale? Total. Y si queremos añadir también una persona, tenemos el botoncito que fácilmente nos añade la persona, ¿vale? No queremos cambiar, guardamos y continuamos. ¿Confirma que en su vivienda residen actualmente estas personas? Sí, confirmamos, ya le explicamos. Mira, ahora vamos a establecer los parentescos con las personas que tenemos esta vivienda. En este caso, como no hay más que una persona, y Manol que es la primera persona, no tenemos más que preguntar, ¿vale? Y ahora ya le decimos, mira, vamos a ir al cuestionario de características demográficas. Son preguntas referentes a las características demográficas para cada una de las personas.
y ya iríamos al cuestionario. Perfecto. Entonces aquí la forma de responder es ¿cuál es la situación de la vivienda? Bueno, pues mira, es una vivienda principal. Depende de la respuesta que des o no. Aquí sí que tenemos un pequeño scroll. Tenemos scrolls en aquellos que hemos considerado oportuno. ¿Cuál es, por supuesto, todo lo que son todas las validaciones, todos los grafos es exactamente igual que en el cuestionario. Es exactamente igual. Lo que cambia aquí es lo que es la apariencia física por temas del medio y, bueno, pues el tema de cómo salimos la información y cómo visualizamos los errores. Muy bien, pues mira, estamos en alquiler. Pues el año de construcción, pues venga, pues el 1980, perfecto. Superficie, pues mira, 100 metros. Número de habitaciones, bueno, como veis, como veis, es muy sencillo. Ya nos dice, oye, pues ya me has dicho las características de la vivienda completo. Pues venga, guardamos y continuamos. Ahora vamos al equipamiento. Bueno, no voy a seguir ya más porque esto es la base, este diseño es la base de la app. Una forma, creemos que sencilla, de meter las cosas y que nos puede, bueno, pues la verdad que proporcionar otro nuevo canal que motive a nuestros ciudadanos a seguir metiendo. Muy bien, pusimos aquí lo que estáis viendo aquí, es lo que es el cuestionario web. El que entra por cuestionario web entraría desde un número de encuesta y una contraseña y bueno, vería la información la misma pero de diferente manera. Vamos a ver un poco los resultados para la comparación de los métodos de la ED. Veíamos que aquí en una, lo está dividido por lo que son por territorios y por tipo de hogar. En una muestra teórica de 32.498 encuestas, bueno, por lo que se han hecho por los diferentes territorios, y vemos que lo que es la autorrespuesta en general de los dos métodos es un 28% en Álava, 25% en Vizcaya y 25% en Guipúzcoa, que los tenemos aquí, ¿vale? Y de ellos, ¿cuál es el porcentaje por web y cuál es por el móvil? Entonces, de media, como dato total, tenemos que ha habido un 93% de los que lo han metido por cualquiera de los dos métodos, que es del por web, y un 6,5% ya por la app. Entonces aquí subimos con respecto a la app, subimos de 1 y pico ya a un 6,5%, ¿vale? Perfecto. Buenas, Carmen, soy Alberto, el moderador. Simplemente para que vayas controlando los tiempos, decirte que si pudieras terminar en 5 minutos o en menos de 5 minutos, muchas gracias. Perfecto. Sí, no pasa nada. Bueno, yo creo que vamos a acabar de ver un poco los resultados, porque lo que me interesaba mostrar era un poco la visualización de lo que es las apps, la sincronización. Bueno, aquí lo que tenemos es lo mismo. Bueno, por incidencia no nos vamos a parar entonces aquí, pues como siempre el autorrespuesta 95, aquí bajo, bueno, pero en el que están ocupadas en origen, me paso esta diapositiva, vale. Aquí sí que hemos tenido un problema que esto nos está dando, sí que me gustaría decirlo, porque nos está dando otro parámetro para mejorar en la siguiente que tenemos. Es decir, hubo 446 personas que empezaron por la app, pero sin embargo que acabaran exactamente por la app sin ninguna ayuda fueron 192. El resto, que es el 43%, tuvieron que llamar a los encuestadores para que les ayudaran a acabar, ¿vale? Entonces, esto nos vio que lo que teníamos fue un fallo de que no les hemos expresado claramente cuando tenían que rellenar más de una persona, o sea, no solamente las características del cuestionario familiar de una persona, sino del resto. Se pensaban que ellos ya habían acabado y no tenían que decirle a otras personas de la vivienda que lo tenían que hacer, ¿vale? Entonces, ahí fue también un parámetro que nos dio pues otra para mejorar, para seguir mejorando. Los aspectos que los usuarios de la app móvil nos dijeron que estaban muy bien valoradas era pues que la descarga era fácil, que la complementación de la encuesta era sencilla, ágil y cómodo y que se podía avanzar y retroceder muy fácilmente. Los peores aspectos es lo que comentábamos, bueno, pues que tenían problemas en saber si habían acabado o no la encuesta y luego, bueno, aquí era un problema que tuvimos del número del matrimonio que no salió esa pregunta muy correcta. Pero en general,
fueron las únicas inconvenientes que nos vieron. De hecho, en la encuesta de satisfacción, nosotros siempre pedimos una encuesta de satisfacción cuando cerramos la encuesta, que nos contesten, y los datos que nos dieron de la encuesta de satisfacción fueron que, bueno, las preguntas que hacíamos es qué opinión le merece la calidad de exposición de las preguntas en general, cualquiera de los medios, y si es sencillo o no. Pues bien, nos hicieron una media de un 50%, muy bien un 11-16%, que nos hace que un 60% considera que está bien, un regular 24-17% y un mal y muy mal, bueno, pues un porcentaje, pero bueno, que es un poco la cola de lo que es la opinión. Sin más, con deciros que estamos, creo que bastante contentos con este nuevo canal, es la tercera, de hecho lo vamos ya a estandarizar, y que bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier información que necesitéis. Muchísimas gracias, es que ricasco, y espero que os haya gustado. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, muy interesante todo y muy chula la aplicación, va muy fluida. Sin más, te voy a pedir que te silencies, ya responderemos las preguntas en el espacio de tertulia. Y antes de dar paso a al siguiente ponente, para la nueva gente que ha entrado, recordaros que tenemos dos chats, el chat de uso normal y después un chat de preguntas y respuestas. Os rogamos que dirijáis las preguntas en el chat de preguntas y respuestas y os animamos a hacerlo desde aquí. La siguiente ponencia, por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, va a presentar María Velasco y nos va a presentar la ponencia titulada Encuesta social, correo y SMS, usos, limitaciones y efectos. Así que, María, por favor, si puedes activarte. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Me escuchas bien, no? Te escuchamos perfectamente. Ya me callo y te dejo paso. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Pues voy a presentaros esta ponencia que va sobre la experiencia que nosotros tenemos en la encuesta social con las dos herramientas que son el correo postal y los SMS. Vale. Para ello voy a empezar con una introducción, luego voy a hacer una pequeña metodología, un repasillo y luego veremos los resultados en la encuesta social de esta herramienta. Comienzo diciendo que, bueno, como todos sabéis, en los años que vivimos el aumento del número de encuestas en todos los ámbitos ha dado lugar a un descenso de la colaboración en la población en general. Este incremento del rechazo a los seleccionados en la muestra pues da lugar claramente a una disminución de la tasa de respuesta y una pérdida de calidad del dato obtenido. En los manuales clásicos de encuestación sugieren incrementar la colaboración planificando detalladamente la toma de contacto. Uno de los factores más influyentes para la aceptación de la inminente llamada telefónica, que en nuestro caso pues, esta encuesta es CATI, pues sería establecer un contacto previo a la llamada, lo que es una prenotificación a través de SMS, cartas postales o email. De hecho, se constata que el aumento del número de contactos, los incentivos y la insistencia en la confidencialidad o anonimato, pues incrementan muchísimo la colaboración. Históricamente se observa que una manera efectiva de mejorar esta tasa de aceptación es el envío periódico de invitaciones. Y si estas se personalizan, pues ayudan a captar la atención y se llevan hasta el final del cuestionario, lo que es la tasa de retención tan importante para nosotros. Bien. Así que establecemos los objetivos de mejorar la tasa de respuesta pues reduciendo los rechazos y para ello observamos nuestra experiencia con la encuesta social, que la desarrolla el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía desde hace ya pues, 15 años. Cada edición de esta encuesta está basada en un tema social que afecta y preocupa a la población andaluza. Si bien la metodología, los métodos de recogida pues, van variando, se van adaptando a las circunstancias de cada edición.
Pasamos ya a analizar un poco nuestra metodología. Si miramos, nuestro marco muestral sale de registros administrativos. Por un lado, la base de datos longitudinal de población de Andalucía, que proviene del nuestra es del IECA, a fecha 1 de enero de la encuesta del año, de la edición de la encuesta. Bueno, de aquí se extraen los datos personales y la dirección del padrón. Luego se usa la base de datos de usuarios del Servicio Andaluz de Salud, de donde se extraen los teléfonos de contacto. Si vemos aquí, bueno, tenemos dos fuentes, como veis. Esta es la tabla de cobertura, de donde vemos que en las últimas ediciones, por la dirección postal la tenemos completa al 100%, y los contactos telefónicos entre móvil y fijo, bueno, pues se aproximan al 100%. A estas personas que no tenemos contacto telefónico, pues lo que se hace es escribirle una carta postal certificada, invitándole a participar pues, con la línea 900, ponerse en contacto con nosotros, o bien a través de la página web. Bien, en los procesos de encuestación clásicos, el teléfono, la dirección postal, en la encuestación personal es absolutamente prescindible. Si además al encuestador le das un contacto telefónico del individuo de la muestra, pues claro, eso es una mejora. Pero en nuestro caso, que tenemos CAPI, ese contacto telefónico es absolutamente imprescindible. Nos preguntamos por la fiabilidad de estas fuentes. Como son dos distintas, a ver cuál nos parece que es un poquito mejor que la otra. Y si miramos los datos erróneos, pues por las cartas de vueltas tenemos ahí el porcentaje más o menos, y los teléfonos erróneos que superan, ¿no? El porcentaje es mayor. Si bien en estos teléfonos erróneos también están aquellos teléfonos que ya no residen esas personas en el estrato que nos interesaba, con lo cual se salen un poco de muestra. Bien, comenzamos ya a analizar un poquito los canales de contacto. La carta postal, con el uso de una prenotificación, aquí tenéis un ejemplo de la última, de la encuesta social 2020-2021, que repasando los objetivos directos que tiene, pues se le da información sobre la encuesta en sí, su objetivo, la selección del individuo dentro de la muestra, y luego se presenta pues, el organismo que la respalda, le da la garantía, la veracidad de la carta, la oficialidad de la encuesta. Se comenta la ley de protección de datos, la confidencialidad de la misma, se ofrece la URL para dar opción a que la hagan vía web, dando también su usuario y su contraseña. Y por último, se les da el teléfono de línea 900, donde hay un par de agentes que pues, contestan a la información o las preguntas que tengan sobre la encuesta, o bien se realiza sobre la marcha la misma. Los diversos autores dicen que, bueno, pues que lo lógico es mandarla 5 o 6 días antes de que comience el campo. Pero para que el individuo se sienta invitado a este evento, pues lo mejor es individualizar y personalizar esta carta lo más posible. Las restricciones de la carta las sabemos todas, los errores de marco clásico, pues direcciones incompletas, direcciones incorrectas o personas que ya no residen en los estratos que nos interesan, que se salen de la muestra. Esto da lugar a una gran desconfianza cuando una persona recibe una llamada telefónica y no estaba, pues si no ha leído el contenido de la carta, pues se queda un poquito más así, y luego, por supuesto, devoluciones de carta durante las semanas, incluso meses siguientes. Pasamos al SMS. Aquí os he puesto un ejemplo del SMS que se manda en la encuesta social. Vamos a leerlo un poquillo porque está interesante. Primero se manda el número de teléfono del móvil, luego pone el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía le ha seleccionado para la encuesta social 2020 más información en el teléfono 900 tal. Luego viene la URL corta a través de la cual se puede hacer la encuesta, y luego viene el ID de la muestra que pertenece a ese individuo. Como veis, es mucha información, son esos objetivos directos que habíamos hablado en la carta, metidos con calzador, pero así como un poco
caótico. Bueno, la historia es que no podemos dar la contraseña ahí porque no tenemos constancia de que el poseedor del móvil sea el individuo seleccionado en la muestra. Pues no lo sabemos. Y luego tiene otra restricción que solo llega a teléfonos móviles y no a telefonía fija. Por otra parte, las ventajas, algunas son grandísimas. La más llamativa es la rapidez, la inmediatez que tiene. Esto da lugar a un proceso de retroalimentación muy importante y muy interesante. Es decir, en una comunicación está el emisor, está el receptor. Si el receptor, esto es el dibujito ese que he puesto tan chuli, el receptor responde de alguna manera a ese mensaje, un modo de llamada línea 900 o un modo de... Pues entonces hemos conseguido nuestro objetivo. Este mensaje, por tanto, establece un canal directo a línea 900. Luego, otras ventajas, pues, que aunque el teléfono no tenga internet, pues le llega el mensaje, y esté apagado o esté encendido, le llega el mensaje, y que el envío masivo desde las plataformas, pues, tiene un coste ínfimo. Realmente nosotros lo hacemos desde la plataforma de la Junta de Andalucía y es estupendo, es inmediato y... según el Ministerio de Economía y Transformación Digital, pone que la tasa de apertura de los SMS es del 98%. Luego, la cosa va bien. Por otra parte, si lo miramos de la forma del punto de vista del uso, pues vemos que mandado como prenotificación, el SMS pues está ahí un poco insuficiente o algo así, ¿no? Diría yo, aunque es cierto que con la experiencia vemos que las personas se les llega el mensaje, luego se les llama por teléfono y dicen, ¡ay, es verdad, he recibido un mensaje! Pero claro, si han recibido la carta, la han leído, luego al mes o a las 2 semanas le llega un mensaje diciendo, le dicen, ¡ay, es verdad, tengo eso ahí perdido! Entonces, recuerda los objetivos directos de la carta y refuerza la confianza que ya en la carta, la oficialidad que se le había dado a la encuesta. Pero, ¿cuántos SMS se mandan? Pues en este sentido, el aumento del número de contactos previo a CATI habíamos visto que elevaba la predisponibilidad y la cooperación de los encuestados. Pero, ¿cuántas veces tenemos que mandarlo? Porque es que hace un par de semanas leí yo en una de las grandes empresas americanas, en un manual de esos, que si deja una encuesta a media por Kawi, pues se le iba a enviar un mensaje semanal hasta que el individuo la terminase. Nosotros, verá, estamos en campo a lo mejor 3 meses, se envía un mensaje semanal y podría ser hasta acoso. Así que de aquí tenemos que aprender que no se deja nunca una encuesta a media. Bueno, seguimos para adelante, entramos ya en los resultados que tenemos, nuestra experiencia con la encuesta social. Simplemente aquí deciros que tenemos unos protocolos de actuación muy detallados. Se recogen unas incidencias respecto a la llamada, los agentes telefónicos, las tienen muy protocolizados y la efectividad del trabajo de campo depende en gran medida del seguimiento, evaluación y las actuaciones de las incidencias que se lleven bien este protocolo. Pasamos ya a analizar la primera encuesta social, no vamos a hablar las 15, vosotros tranquilos, que vamos a ir solamente a las 3 últimas. En 2019 la encuesta se hizo hábitos y actitudes de la población andaluza. Aquí he puesto mucha información para que lea muy rápido, pero bueno, yo voy a comentar que fue una encuesta multicanal, CATI prioritario y CAUI auxiliar, y me interesa que miremos aquí el cronograma este pequeñito que he puesto, donde veis que se hizo una prenotificación de una carta al 100% de la población unos días antes de la encuestación. En este caso no hubo recordatorio por SMS y ahora vamos a ver aquí los resultados. Me interesa principalmente que miremos el gráfico. La línea roja es el número de respuestas por Kawi, donde vemos que el efecto carta de prenotificación se aprecia en el alto arranque de estas encuestas. Luego tiene una tendencia ya descendente a lo largo del tiempo. La línea azul es CATI, que se ven los ciclos habituales de encuestación, porque los fines de semana los agentes descansan y también los encuestados. Y por otra parte, la línea 900 tiene así como 2 piquillos, ¿no? Pues el del principio también sugiere que el efecto podría ser el efecto de retroalimentación, esa que hemos hablado antes de la carta. Bien, pasamos a la segunda encuesta que hicimos a principios de 2020,
que ya es muy interesante porque fijaros el periodo de campo. De 15 de abril de 2020, cuando recuerdo que el 15 de marzo de 2020 nos confinaron a todos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahí tuvimos un momento de... empezamos el campo, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? En primer lugar, claro, el objetivo de la encuesta cambia. Como veis el título, hábitos y condiciones de vida de la población andaluza durante el estado de alarma. Aquello creímos que era muchísimo más interesante y tiramos para adelante. Os recuerdo que estábamos encuestados, estamos confinados, no solo los encuestados, también los agentes entrevistadores, los que gestionábamos, en fin, todo el mundo. ¿Qué pasó? Pues que tampoco había servicio postal. Entonces, no tenemos carta de prenotificación. ¿Qué hacemos? Pues están los SMS. Pues venga, nosotros con nuestra experiencia, todo valiente, antes enviamos un 100% de cartas, ahora vamos a enviar un 100% de SMS. Aquí tenemos, en nuestro cronograma, vemos como el primer puntito que se ve debajo del periodo de campo es que unos cuantos días después de empezar el campo, pues, ala, 100% de SMS. A todo lo de la muestra. Nosotros muy valientes. ¿Qué pasó? Colapso de la línea 900. Imaginaros, estáis en vuestra casa y os llega un mensaje así un poco rarito, pero bueno, que pone ahí que es una cosa, pues que estáis seleccionados en una encuesta, que llaméis este número, pues todo el mundo llamó y nosotros pues no fuimos capaces de atender todas esas llamadas. Eso es una lástima porque podrían haberse traducido en encuestas efectivas y no, porque 2 agentes más alguien rescatando llamadas, pues no dio lugar, no pudo ser. De eso aprendimos, claro. Así que en las siguientes semanas hicimos una serie de envíos de SMS, ese mismo que os he enseñado antes, ¿vale? Y así como en oleadas pequeñitas, en aquellos estratos de la población, en aquellos subconjuntos de población que tenían la tasa de respuesta deficitaria. Es decir, por ejemplo, mujeres mayores de 60 años o residentes en las zonas rurales de Almería, donde veíamos que había poquito, de tal forma que no fue exhaustivo. Tú podías recibir, un encuestado podía recibir más de un mensaje, el del principio y luego, si pertenecía a un subgrupo deficitario, pues también. Si vemos los resultados, pues tenemos aquí en un primer vistazo los ciclos habituales de CATI, con sus fines de semana de descanso. No muestra la línea verde el colapso de la línea 900 porque no tuvimos capacidad física de atender a todas estas llamadas y convertirlo en un contacto exitoso. Y luego, pues claro, no hubo web porque, como ya os he comentado, por teléfono móvil nosotros en SMS no mandamos el usuario y contraseña. Entonces, ese canal estuvo desactivado en esta encuesta. Vamos a la última, los hábitos turísticos de la población andaluza. Esta se hizo en septiembre de 2020. Igualmente fue un canal CATI, o sea, fue multicanal CATI-CAWI. Y aquí tenemos en el cronograma, como veis, pues se hizo primero una prenotificación de carta al 100%, pero chan chan, nos ocurrió una cosa. Hubo un problema técnico con la empresa que se encargó del envío de cartas. Entonces se enviaron en vez de una semana antes de empezar el campo, el día 13. Y ahora veréis las consecuencias que tuvo esto. Por otra parte, nosotros ya hicimos nuestro plan de SMS y lo mandamos en 4 oleadas, teniendo siempre el interés de que no colapsarnos. Y esto lo tuvimos a criterio de demanda. Es decir, por ejemplo, el primer mensaje se mandó a aquel grupo de población, como esto era de turismo, que entendíamos que ya habían viajado. Esto era septiembre. Y entonces elegimos a personas que tenían hijos en edad escolarizada, así que entendíamos que ya habían viajado o no habían viajado, pero ya estaban de vuelta en sus hogares para preguntarles lo que habían hecho aquel verano. Y así hicimos las 4 oleadas. Vamos a ver cómo tuvimos la respuesta. Pues bien, aquí tenéis el gráfico, la estrella, eso no lo he comentado antes en los gráficos anteriores, la estrella azulita en el día de la encuestación, vemos que está el día 13 y la otra estrella amarilla indican el día en que se enviaron los SMS. Pues fijaros bien en la línea de CAWI.
el efecto de este contacto resalta visiblemente desde el tercer día de su envío hasta aproximadamente 12 días después, a partir de donde se mantiene descendente hasta el final del campo. Las personas que reciben la carta se meten en la web y hacen hasta un 70% del total de Kawi en estos días que hemos dicho. O sea que existe un efecto de carta. Igualmente queremos entender que el envío consecutivo de estos mensajes SMS se manifiesta en la uniformidad, tanto de llamadas a línea 900, que también suben un poquito a partir de la carta, como en CATI, donde en media aumenta hasta 10 puntos el número de encuestas respondidas. ¿Vale? En fin, como conclusiones, vemos que para mejorar la tasa de respuesta no solo hay que mejorar los elementos pasivos para corregir los errores de cobertura, sino también emplear elementos activos para incrementar la colaboración de los encuestados. En nuestra experiencia con la encuesta social ya habéis visto cómo usamos estas dos herramientas que unidas demuestran ser bastante eficaces y como recordatorio mejoran los SMS. Por último, voy a contar un poquillo que estamos ahora en plena encuesta social 2021, que empezó el 21 de octubre, es igual que las anteriores, un CATI y Kawi, con una carta de prenotificación que salió aproximadamente unos días antes de empezar el campo. Y por último, salió bien, sin problema. Y luego tenemos una cosa muy chula que lo voy a resumir en un minuto, que es el plan de SMS. Que es que, bueno, hemos cambiado de plataforma de encuestación, estamos en ello ahora mismo, y entonces hemos diseñado un plan muy chulo que todos diariamente elegimos, digamos, un day batch diario al que se va a llamar por teléfono. Aproximadamente 450, 500 personas a las cuales se van a llamar. Y entonces todas ellas reciben un mensaje SMS, bueno, las que tienen móviles. Aproximadamente 200 mensajes a las 10 de la mañana y luego se priorizan las colas, igual que antiguamente, pues esas son las llamadas que hacen los encuestadores y luego por la tarde. A las 2 de la tarde se le envía lo que se le va a llamar por la tarde, de modo que ya estamos notando consecuencias. Estamos notando que hay mucho Kawi, todavía no tengo cifras para daros, pero está habiendo mucha respuesta a Kawi. Yo entiendo que han recibido la carta, luego reciben su mensaje y dicen, ostras, es verdad, tengo esto pendiente, voy a hacerlo. Y luego los encuestadores también nos dicen que les preguntan, oye, ¿habéis recibido la carta? Sí, he recibido hoy un mensaje. Algunos solo han recibido el mensaje y no la carta, ¿no? Por diversos motivos, pero no sé, como que les da un poquito más de tranquilidad o garantía de que esto es oficial y bueno, pues que lo van a hacer. Estamos teniendo sensación de buena respuesta. Bueno, este es el final. Espero que otras personas que estén en el mundo de la encuesta les sirva para algo nuestra experiencia y gracias por estar ahí y, bueno, si las preguntas que tengáis, estoy por aquí, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, María. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. María, sí, vale. Nada, simplemente recordaros que el chat de preguntas y respuestas podéis hacer uso de él en cualquier momento. Las respuestas las contestaremos en la tertulia final, pero podéis lanzar preguntas en cualquier momento durante la ponencia. Doy paso a la tercera y última ponencia por parte del Instituto Vasco de Estadística. Laura Otero nos va a presentar Censo Agrario 2020, nueva forma de recogida de datos innovadora. Hola, gracias Albert. Voy a compartir pantalla a ver si no hay problema. A ver. ¿Estáis viendo ya la presentación? Sí, lo vemos, Laura. Vale.
Perfecto. Vale, bueno, pues como ha comentado Albert, mi presentación va a tratar sobre la experiencia de Eustat en la recogida de información de la operación del censo agrario. Este es el índice de los temas de los que me gustaría hablar. Haré una breve introducción hablando de los antecedentes de Eustat de cara al censo agrario y a las encuestas del ámbito agrario. Mencionaré la reglamentación, el conjunto de normas sobre el que nos basamos para la elaboración de esta operación estadística, el objetivo principal del censo agrario y los ámbitos en los que se circunscribe el censo agrario dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Voy a intentar que sea breve esta introducción para centrarme en los aspectos más innovadores y más novedosos que hemos implementado en esta edición del censo agrario. En primer lugar, hablaré del uso de registros administrativos en esta operación, que se ha dividido en dos partes. Por un lado, se ha utilizado registros administrativos para elaborar el marco censal y también para la propia recogida de información. Luego os explicaré cómo lo hemos hecho. Después os hablaré de cómo hemos diseñado el cuestionario. Ha tenido que ser un cuestionario con bifurcación de flujo. Ay, perdón que he perdido la pantalla. ¿Me seguís escuchando? Te escuchamos perfectamente, Laura, pero parece que se ha quedado colgado la presentación. Sí, es que se me ha apagado la pantalla y no veo nada ahora mismo. Ya te tenemos de vuelta, Laura. No sé si tú lo puedes ver. Jolín, pues me ha ido bien mientras escuchaba las ponencias anteriores, pero no sé qué ha pasado. Vale. Que me está ayudando Carmen para ver la ponencia porque yo no veo. Pues lo que se está hablando, que hablaré del... Laura, perdona que te interrumpa. No sé si la persona que te ayuda tiene el micro abierto, pero... Vale, ya está solucionado, perdona. Vale, ahora solo yo soy. No, se oye como eco, ¿no? No, perdona, Laura, es que debe de ser que la persona que te está ayudando, no sé si tiene el ordenador cerca con el micro abierto. No, vale, lo que debe de estar pasando es el sonido. Si puedes silenciar el ordenador, el otro ordenador que tengas cerca. Pues no me ha dado problemas escuchando las ponencias anteriores, pero No. justo... Laura, tú debes permanecer con el micro abierto, pero la otra persona debe de silenciar el volumen de su equipo. El volumen al iPad. Vale, ahora creo que ya está. Vale. Sí, que antes me veía también con eco. Vale, perfecto, Laura, gracias. Vale, pues retomo los puntos importantes. Lo voy a hacer un poquito más rápido para compensar esto. Pues eso, he hablado del uso de registros administrativos, del diseño de cuestionario, cómo hemos tenido que cambiar el diseño del cuestionario, pues que, dependiendo de las características de la población, iban a seguir un flujo diferente para complementar el propio cuestionario. Y una última novedad, que ha sido el tema de la multicanalidad, que como explicaré más adelante, en otras operaciones ya utilizamos diferentes canales de recogida de información, pero ha habido una ligera... sí, pero no puedo pasar de una modificación. Y luego, finalizaré pues un poco con las conclusiones de estos aspectos innovadores, pues como... ya. Gracias. No. Bueno, a ver, si avanzo de página, ¿se os ha pasado hacia adelante la presentación? No. Ahora, vale. Bueno, la introducción. Respecto a antecedentes, el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, comenzó como organismo en estadística oficial en noviembre de 1986 y en el 89 ya se enfrentó a su primer censo agrario. Siguiendo la directiva europea que marcaba que en los años terminados en 9 o en 0, pues tenía que elaborarse un censo agrario. Entonces, en el periodo intercensal, entre un censo agrario y otro censo agrario,
lo que se hacen son unas operaciones que se llaman encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrarias. Según la normativa europea, pues se hacen 2 o 3 en ese periodo intercensal y son operaciones muestrales, a diferencia del censo agrario. En esas operaciones muestrales se encuestan las variables básicas y luego se hacen diferentes módulos, ¿no?, que se van repartiendo en el propio censo agrario y en las operaciones muestrales de encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrarias. Vale, el reglamento, como os estaba comentando, se basa en un reglamento europeo. Desde el Parlamento Europeo y desde el Consejo de la Unión Europea proporcionan un marco legal para el desarrollo, la producción y la difusión de las estadísticas europeas que están basadas en principios estadísticos comunes dentro del ámbito del sector agrario. Además de esta normativa europea, pues bueno, las operaciones estadísticas tienen su propia regulación en los programas estadísticos anuales dentro de los planes de estadística. He mencionado el Plan de Estadística Nacional y el Plan Vasco de Estadística porque el censo agrario lo elaboramos bajo convenio con el Instituto Nacional de Estadística, con el INE. El objetivo fundamental del censo agrario es examinar la tendencia de la estructura que tienen las explotaciones agrarias y proporcionar una base de conocimientos estadísticos que son necesarios para la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación y revisión de las políticas en esta materia, sobre todo en particular de la política agrícola común, ¿no?, la llamada PAC. Incluye medidas de materias de desarrollo rural, también políticas medioambientales, adaptación y mitigación del cambio climático y del uso de la tierra. También algunos objetivos de desarrollo sostenible, los conocidos como ODS. Vale, el ámbito en el que se circunscribe el censo agrario dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco es que recogemos información de todas las explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, existentes a 30 de septiembre de 2020, que estén ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cualquiera que sea la persona física o jurídica que actúe como titular y cualquiera que sea el destino que se dé a la producción agraria, ¿no?, o ganadera. Aunque se encuestan todas en el censo, sí que es verdad que deben cumplir unos mínimos de hectáreas o de unidades ganaderas, siempre y cuando el marco censal recoja una cobertura mínima del 98% de superficie agrícola utilizada y del 98% de las unidades ganaderas. En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco se cumple, ¿no?, con esos requisitos de umbrales. La información que se recoge en la campaña del Censo Agrario 2020 comprende la campaña desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. Vale, esto como introducción y ahora vamos un poco a lo que es más, o lo que me resulta más importante de la ponencia, ¿no?, y lo que me gustaría explicaros mejor. El propio reglamento europeo que os mencionaba antes hace referencia a la necesidad de minimizar la carga que soportan las personas encuestadas y favorece la utilización de registros administrativos como fuentes de información. Este es un apartado del artículo en el que se recomienda el uso se menciona el uso de registros administrativos y en el siguiente apartado de este artículo lista algunos de los ficheros que podrían utilizarse, ¿no?, como propuestas. En estas tareas, y en todas las demás, como he comentado antes, INE y Eustat hemos colaborado. Entonces, como comentaba al principio, el uso de registros administrativos han servido en 2 fases, ¿no?, en la elaboración del marco y posteriormente en la recogida de información. En lo que respecta a la elaboración del marco, el INE ha sido el encargado de estandarizar e integrar todas las fuentes agrarias disponibles, ya que lo hacía a nivel estatal. Os voy a leer, porque son muchas y no me gustaría dejarme ninguna, las fuentes que ha utilizado y que hemos utilizado también en el País Vasco para elaborar el marco, y son fundamentalmente el registro de solicitud única de las ayudas de la política agraria común, de la PAC, un fichero con información del solicitante y otro fichero con información sobre las parcelas. Este fichero está gestionado por el Fondo Español de Garantía Agrícola, el FEGA, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Digamos que es la fuente que se considera más completa para obtener los datos agrarios básicos. Otros ficheros han sido un fichero de ayudas al desarrollo rural, correspondientes a las 3 últimas campañas,
que también está gestionado por el FEGA. Son ayudas al desarrollo rural que se reciben a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER. También un fichero de ayudas del régimen de pago básico de las últimas 3 campañas, igual que la anterior, que se reciben a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el FEAGA, y que también está gestionado por el FEGA, como los 2 anteriores. El registro de explotaciones ganaderas del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que incluye datos básicos de las explotaciones ganaderas que están ubicadas en España, relativos a las diferentes especies de animales, ¿no?, de producción ganadera. El registro general de la producción agrícola, el registro proporcionado un registro proporcionado por la entidad estatal de seguros agrarios, que es el órgano de coordinación y enlace por parte de la Administración con las actividades vinculadas a los seguros agrarios, el censo agrario de la edición anterior, de 2009, actualizado con las encuestas sobre las estructuras de explotaciones agrícolas de ese periodo intercensal, que fueron en 2013 y en 2016, el catastro rústico, que tiene datos básicos de carácter físico, jurídico y económico de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, que se utiliza para los usos de la tierra en el ámbito geográfico y que permite comparar la superficie de los grandes grupos de cultivo con objeto de completar la superficie de los mismos, ¿no?, de los ficheros anteriores. Registro general de operadores ecológicos, que permite identificar a los operadores ecológicos según su actividad, ubicación y producción. También se utiliza para completar las variables sobre producción ecológica. Y un último fichero con empresas con actividad principal o secundaria relacionada con agricultura y ganadera, que procede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Estos, pues bueno, son ficheros administrativos y estadísticos. Con toda esta información administrativa, el INE lo que hizo fue elaborar un premarco censal que envió a Eustat, y nosotros, con algunos de estos ficheros circunscritos a nuestra comunidad autónoma, lo que hicimos fue depurar y completar esos datos, ¿no? Una de las tareas en las que pusimos especial interés a la hora de completar la información de este premarco censal fue mejorar la información correspondiente a la identificación tanto de las explotaciones como de los titulares, ¿no?, ya fueran personas físicas o jurídicas. Teníamos muy claro desde el principio que esta parte era fundamental a la hora de después en la recogida contactar con las explotaciones y reducir los costes en la recogida, ¿no? María ha comentado en la ponencia anterior lo importante que es tener una buena información de contacto, ¿no?, para evitar esos errores de marco. Bueno, como datos que sepáis que de las 20.000 explotaciones que finalmente conformaron el marco censal, ¿no?, con las que salimos a campo, con estas tareas de completar información, fuimos capaces de identificar un número de teléfono para el 97% de las explotaciones y un 10% de correos electrónicos, ¿no?, que bueno, estuvo bastante bien para poder comenzar con la recogida telefónica. Al final del periodo de encuestación, bueno, al final se quedaron 2.000 explotaciones que tuvimos que codificar como ilocalizables porque no hubo manera, ¿no? O no contestaban al teléfono, o el teléfono era erróneo, o por otros motivos. Además de estas tareas que he ido comentando para elaborar el marco y el uso de registros administrativos para ello, nosotros también tuvimos que utilizar los registros administrativos a los que teníamos acceso porque decidimos ampliar el marco, ¿no? Ampliar el número de unidades al que iba. Antes, cuando he mencionado los ámbitos a los que se circunscribe el censo agrario, comentaba que las explotaciones tenían que cumplir unos determinados umbrales. Bueno, pues desde Eustat, junto con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, que es el competente en materia de agricultura y ganadería aquí en Gobierno Vasco, decidimos bajar los umbrales previstos por el Reglamento Europeo, que son los que ha utilizado el INE a nivel estatal, ¿no?, los que el reglamento marcaba. Nosotros lo que hicimos fue rebajarlos a los niveles del censo anterior, de 2009, ¿no? En este reglamento pues, han decidido aumentar los umbrales. Es verdad que con esos umbrales cumplíamos esa cobertura mínima del 98% tanto de sector agrícola como ganadero, pero bueno, como estas operaciones censales siempre son muy importantes, ¿no?, se hacen cada 10 años
de manera censal y la información es muy relevante, el departamento consideraba que era muy importante, bueno, lo que hicimos fue mantener los umbrales de 2009. De las 20.000 explotaciones que he comentado antes que conformaban el marco censal dentro del País Vasco, 5.000 explotaciones correspondían a esta ampliación de marco, a esta ampliación de muestra. Bueno, aquí en la tabla pues veis un poco, ¿no?, cuáles serían los umbrales del reglamento, los umbrales también estatales y cuál es el umbral que hemos marcado aquí en el País Vasco. Y en cuanto a la recogida de la información, que os he comentado antes, que utilizábamos registros administrativos también para la propia recogida, antes de explicar un poco cómo lo hemos hecho, me gustaría explicaros cómo se estructuraba el cuestionario del censo agrario. Es un cuestionario que, si alguien lo quiere consultar, está disponible en la página web de Eustat. Es muy largo porque, bueno, es verdad que aprovechamos para preguntar muchas cosas. Entonces, es un cuestionario que, aunque es un cuestionario único, constaba como de 3 partes o secciones muy diferenciadas. La primera de ellas respondía a las variables básicas censales que estaban descritas en el anexo 3 del Reglamento Europeo, que son las que se recogen tanto en la operación censal como en las muestrales. La segunda sección o la segunda parte correspondía a variables de módulos específicos que el reglamento marca para 2020. Hay determinados módulos que se recogen o en el periodo censal o en los muestrales, ¿no?, que están previstos que sean en 2023 y en 2026. Bueno, pues la segunda sección correspondería a esos módulos en 2020, que en concreto este año era el de mano de obra, el de estabulación y gestión del estiércol y desarrollo rural. Y por último, una tercera sección que, bueno, eran preguntas exclusivas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que añadimos aquí para el País Vasco porque, bueno, entendíamos que eran muy importantes y entonces decidimos, a pesar de que el cuestionario ya era largo de por sí, pues bueno, decidimos preguntarlas, ¿no? Nos parecía muy, muy importante. Estas preguntas que hemos añadido pues eran sobre todo datos de mano de obra más detallados y sobre el destino y comercialización de la producción y alguna otra cuestión más. Como he comentado, podéis consultarlo en la web. Bueno, pues la primera sección, la de las variables censales básicas, prácticamente en su totalidad, como aproximadamente el 80% de ellas, ya se preguntan en la solicitud única que las agricultoras y los agricultores tienen que cumplimentar para solicitar las ayudas de la PAC. Entonces, bueno, pues con la idea de optimizar esa recogida de información, lo que hizo el INE, llegó a un acuerdo con el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agrícola, que he mencionado antes, y lo que se hizo fue, en la solicitud única, añadir variables que no eran necesarias para la solicitud de la ayuda, pero bueno, que ayudaban a complementar esta parte del cuestionario del censo agrario. De esta manera, todas aquellas explotaciones que solicitaban las ayudas de la PAC y que hacían esta solicitud única, ya tenían cumplimentada toda esta sección primera del cuestionario. Los datos o los ítems que se añadieron a la solicitud única para el cuestionario del censo agrario eran sobre responsabilidad jurídica y económica, datos del jefe o la jefa de explotación, sobre producción ecológica, certificación de esta producción ecológica, sistemas de cultivo o destino de la producción. Esta nueva solicitud única, junto con los datos del Registro General de Explotaciones Ganaderas, en caso de que hubiera ganado, porque eso no se pregunta en la solicitud única, complementaban totalmente esta primera parte del cuestionario. En Euskadi, más de 8.000 explotaciones hacen la declaración, la solicitud única, y por tanto no tenían que cumplimentar esta parte del cuestionario, sino que ya lo tenían automáticamente cumplimentado, ¿no? Suponían el 40% del marco. Vale, y con estas cosas que he ido contando hasta ahora de las subpoblaciones, de que algunas tenían la primera sección complementadas, otras no, de que hemos hecho ampliación de marco, de que íbamos en conjunto con el INE, pero bueno, habíamos establecido umbrales diferentes, nos vimos en la necesidad de elaborar un cuestionario web con bifurcaciones de flujo, ¿no?, que hemos llamado. Esta sería la segunda innovación más relevante. En Eustat ya existen operaciones estadísticas que tienen flujos o grafos diferentes, ¿no?, dentro del cuestionario, que según un ítem o las respuestas que se le haya dado a un ítem o la subpoblación a la que pertenezcan, pues se saltan preguntas, ¿no?, o grupos de preguntas.
Bueno, el censo agrario también tenía ítems de este tipo. Por ejemplo, si no tenían ganado, pues no cumplimentaban la parte de estabulación, ¿no? Se les deshabilitaba esas preguntas, esa pestaña. En este caso era un poquito más complicado, ¿no? Porque tal como tenemos estructurado nuestro canal web, que es el que sustenta nuestros cuestionarios web, bueno, tuvimos que darle una vuelta, ¿no? Por así decirlo. Porque además de esos flujos, pues había que tener en cuenta que había alguna subpoblación que tenía una parte ya autocumplimentada, ¿no? Que esto sí que era novedoso. Entonces, lo que hicimos, aquí se presenta un poco la tabla de cuál era el flujo de cada una de las subpoblaciones, dependiendo de si la explotación estaba en País Vasco o no estaba en País Vasco, de si había hecho o no había hecho la solicitud de la PAC y de si estaba o no en la muestra del INE para la sección 2, ¿no? Los módulos específicos. Porque esto, claro, dos cosas para entender bien esto. Una, que el módulo, en la sección 2, esos módulos específicos, se proponen muestrales, el INE los ha hecho muestrales, pero nosotros hemos decidido hacerlos censales, con lo cual había explotaciones comunes, INE-Eustat, que nosotros sí que hacíamos el módulo y bueno, el INE a priori no lo tenían en la muestra, pero bueno, como vamos en conjunto, pues se ha recogido esa información y se ha compartido con ellos. Y luego también, porque he comentado que bueno, y aparece en la diapositiva, estaréis leyendo, que también depende de si la explotación está ubicada dentro o fuera de la CAE, cuando yo al principio he comentado en el ámbito geográfico que en nuestro censo agrario son las explotaciones ubicadas en la CAE. Esto es porque dentro del convenio del INE, nosotros, aunque en nuestro censo agrario lo conforman las explotaciones ubicadas en Euskadi, en la recogida de información lo que hacemos es encuestar a los titulares que residen en Euskadi y que tienen una explotación agrícola, aunque esté fuera, ¿no? Luego lo que hacemos INE y Eustat es compartir esa información, ¿no? Nosotros le damos a INE las encuestas de titulares residentes aquí que tienen la explotación fuera y al revés. Bueno, pues un poco este sería el flujo. Digamos que en verde serían las partes que se cumplimentan como cuestionario, en amarillo estaría la que no tienen que cumplimentar porque se autocumplimenta y en ese tono así como naranjita, pues las que no tienen que hacer, ¿no? Esos apartados. Y por último, la última novedad, espero ir viendo el tiempo, es el de la multicanalidad, ¿no? Como creo que bueno, la recogida se ha hecho mediante Kawi, Kati y Capi. Eso suele ser lo habitual en la mayoría de las operaciones de Eustat. Aquí en el instituto pues, se recomienda y se promueve mucho el uso del cuestionario web, de la recogida Kawi, pero claro, es verdad que es mucho más sencillo cuando nos dirigimos a empresas o a sectores con alto nivel tecnológico. De hecho, como ha presentado mi compañera Carmen Guinea al comienzo, se han desarrollado aplicaciones, apps, para complementar cuestionarios mediante el móvil en el ámbito sociodemográfico, ¿no? En el caso del censo agrario teníamos algo claro y es que, bueno, la recogida Kawi no iba a ser tan alta como en otras operaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que más del 60%, tanto de titulares como de jefes y jefas de explotación, tienen más de 55 años. Y que no se moleste nadie, que ya entiendo que habrá personas de más de 55 años escuchándome que son perfectamente capaces de cumplimentar un cuestionario web. Pero si atendemos a datos objetivos, por ejemplo, en la edición de la encuesta sobre la sociedad de la información a familias que realizó Eustat para el año 2020, casi la mitad de mayores de 55 respondieron a la pregunta de uso del ordenador que nunca habían hecho uso de él. Entonces, bueno, esto teníamos que tenerlo en cuenta. Y por eso teníamos muy claro que teníamos que mantener la parte de CAPI, ¿no? de entrevista personal. Hasta aquí no hay novedad porque en la edición de 2009 también se hizo mediante esos 3 canales, también hubo CAPI. La diferencia fue que en 2009 se hizo como por fases, ¿no? Primero se promocionó el Kawi, después se hizo la recogida telefónica y por último, en el último mes y medio o 2 meses, pues las que no habían cumplimentado el censo agrario, se hizo entrevista personal. Se fue a las explotaciones a encuestarlas. Esto evidentemente supone un coste de tiempo, de esfuerzo y de dinero pues importante. Entonces, bueno, la idea que tuvimos fue, en vez de ir nosotros a las explotaciones, que las explotaciones viniesen a nosotros. Entonces, ¿cómo conseguíamos eso? Bueno, pues la idea fue hacer uso de las oficinas comarcales agrarias.
Estas oficinas son organismos administrativos que dependen de las diputaciones forales y que ofrecen diferentes servicios técnicos y administrativos, ¿no?, a las agricultoras y a las ganaderas. Por ejemplo, las propias solicitudes de ayudas de la PAC que mencionaba antes, pues las cumplimentan allí, van allí y las cumplimentan allí, ¿no? Hay siempre una persona en estas oficinas comarcales, además de que también en días alternos pues también van, pues, por ejemplo, veterinarios y así. Pues eso, ¿no? Los agricultores y las agricultoras están muy acostumbrados a tener que ir a estas oficinas pues para diferentes trámites o consultas. Entonces, bueno, se nos ocurrió que era buena opción, ¿no?, pues contactar con las diputaciones forales y proponerles utilizar estas oficinas para cumplimentar el censo, ¿no? Y para decir, bueno, pues ponemos personal allí nosotros y cuando esas personas vayan allí a hacer cualquier trámite que tengan que hacer, pues bueno, podemos aprovechar y hacemos el censo. La verdad es que las diputaciones se mostraron muy positivas al respecto y a colaborar. Y no solamente han colaborado en la realización del censo, sino que también en las tareas de promoción previas, ¿no?, al censo, publicitando carteles sobre el censo agrario y poniendo a disposición de las personas que iban allí pues, folletos, ¿no?, con información. También es verdad que, bueno, por el periodo que nos ha tocado, pues por temas de COVID-19, de pandemia, pues bueno, no pudimos hacer uso de las oficinas como nos hubiese gustado, ¿no? Porque, bueno, había que cumplir una normativa, son oficinas pequeñas, entonces, bueno, no pudimos desarrollar la idea al 100%, pero la verdad es que, bueno, como voy a comentar ahora en las conclusiones, la experiencia ha sido muy positiva. Entonces, para finalizar, un poco cuál sería la conclusión de cada uno de estos aspectos innovativos de los que estaba hablando. Sobre el registro de usos administrativos, el uso de registros administrativos. Bueno, yo creo que los institutos de estadística ya estamos hechos a la idea de que se tienen que utilizar cada vez más y han llegado para quedarse, ¿no? Es una vía muy útil para reducir la carga de respuesta a las personas encuestadas. Pero también es verdad que, bueno, vamos detectando carencias, ¿no? Y es complicado porque tienen un fin totalmente diferente al estadístico, no se adecúan a nuestras normas de calidad, a nuestros criterios, a nuestros códigos y nomenclaturas. Entonces, bueno, sí que durante la recogida hemos sido conscientes de que, bueno, que de cara a las futuras encuestas sobre la estructura de explotaciones agrarias o censo agrario, habrá que mejorar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que se añadieron en la solicitud única, que eran propiamente solamente para el cuestionario del censo agrario, hemos visto que en algunos casos no se complementaban bien, porque, bueno, eran preguntas nuevas, están acostumbrados a hacer la solicitud todos los años y lo que era diferente, pues bueno, ha habido alguna carencia ahí. Y también respecto a la producción que no va ligada a la ayuda, ¿no? Es decir, todo lo que va como huertas de autoconsumo o animales para autoconsumo, pues no lo declaran, porque como, bueno, al final no te va a repercutir en que te van a dar más subvención por ello, pues hemos visto que estaban infrarrepresentados y, bueno, ha habido unas tareas posteriores de depuración de la información importantes a este respecto. Sobre el diseño del cuestionario, pues también será necesario hacer una revisión, ha funcionado bien, pero bueno, a futuro seguiremos utilizándolo, pero habrá que revisar, sobre todo en lo que tiene que ver con las validaciones, ya que no era ágil el tema de tratar elementos que entraban en una subpoblación y luego cambiaban, ¿no? Porque cuando ibas a encuestar te dabas cuenta de que el titular ya no residía aquí, residía fuera, entonces formaba parte de otro grupo. Eso, bueno, tuvimos que ir solventándolo en directo durante la recogida. Y luego también es verdad que justo empezamos el diseño del cuestionario pues cuando nos confinaron en casa, así que bueno, fue complicado, fue una tarea ardua y al final la verdad es que tengo que agradecer al área de informática del instituto porque hicieron un curro enorme y conseguimos prácticamente salir en el plazo que estaba previsto a campo, o sea que bueno, la experiencia también hemos aprendido mucho de ello. Sobre la multicanalidad, bueno, seguiremos apostando por la utilización de las oficinas comarcales agrarias. La experiencia ha sido muy satisfactoria, la predisposición de las diputaciones ha sido muy buena, así que lo intentaremos en posteriores ediciones. Y por último, me gustaría remarcar que, aunque no es una innovación per se,
ha sido un censo colaborativo en el que hemos participado personas de Eustat, personas del INE, del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructura del Gobierno Vasco, de ASI, que es la fundación que da soporte técnico al departamento, y de las propias diputaciones forales. Así que, bueno, me gustaría aprovechar la presentación para felicitarles y darles las gracias. Y, bueno, a todas vosotras y vosotros por haberme escuchado. Ya siento los problemas del comienzo. Pues muchísimas gracias, Laura. Muy interesante. Toda la experiencia es muy interesante y yo creo que se pone en valor la importancia de la recogida de datos, es donde empieza todo, y todo análisis que hagamos posteriormente nace de una buena recogida de datos sin sesgos y bien hecha. Así que, sin más, vamos a pasar a la tertulia. Ya han llegado diversas preguntas durante las ponencias. Recordad que estáis a tiempo de seguir haciendo preguntas. Así que vamos a empezar. Os pediré a los ponentes que... Hay algunas preguntas que van dirigidas a un ponente en concreto, hay otras que van dirigidas a varios, o preguntas en general. Nada, leeré a qué ponente va dirigido, pero sentiros libres de abrir cámara y micro y debatir. No está cerrado a una sola persona. La primera pregunta, vamos a empezar en el orden que las hemos recibido. La primera pregunta es para Carmen, del Instituto Vasco. Belén Cillero pregunta: ¿qué utilizáis para el tratamiento de los datos recogidos? ¿Qué utilizamos de software? A ver, una vez que el canal web es el canal que recoge efectivamente los datos, pero luego internamente lo que tenemos son diferentes aplicaciones y procesos de depuración, de imputación para las no respuestas o los datos erróneos, y luego lo que tenemos son aplicaciones ya ad hoc para temas de generar las estadísticas. No sé si es eso a lo que te refieres o qué. Bueno, yo creo que queda claro, Carmen. De todas maneras, Belén, si no se ha respondido a tu pregunta como consideras, puedes puntualizarlo y seguro que Carmen lo contesta con gusto. Pues seguimos con otra para ti, Carmen. Juan Antonio Domínguez pregunta: ¿tenéis control de las encuestas web hechas por el móvil? ¿O salta alguna alerta para cuando abre la encuesta por navegador web en móvil sugiera enlace a la app? Sí que tenemos una información que grabamos, que si ha sido bien telefónica, porque o si ha sido hecha directamente por el encuestador, es decir, cuando una persona, el encuestado, perdón, entra directamente a la URL de esa encuesta, se marca inmediatamente que es por web. Cuando el encuestado entra por la app, se marca que es por la app. Y cuando el encuestador entra a la aplicación, a la encuesta, pero a través de una aplicación intermedia que tenemos, que es otro módulo que tenemos, que gestiona todo el proceso de campo, se muestra que es telefónica. Sí que es cierto que el problema que tenemos es qué pasa cuando uno entra por internet, se le marca internet, luego se va a la app, se le marca app. Claro, aquí si queríamos ser muy puristas tendríamos que tener el porcentaje de tiempo que utiliza de cara a los diferentes canales y tomar decisiones. Esto en este punto no, se queda siempre en la última situación. Vale. Bueno, Carmen, te pregunto yo una que me ha quedado la duda. No sé si desde un teléfono móvil, desde un smartphone, puedes utilizar la app o puedes utilizar la web. Si entraras en la web desde el teléfono móvil, ¿te saltaría el formato web? ¿Te saltaría el formato? Pongo un ejemplo, por ejemplo, la Renfe, ¿vale? Tú cuando vas a comprar un billete, lo puedes comprar desde el ordenador con el navegador web o desde una aplicación en el móvil. Pero también podrías desde el móvil entrar en el navegador, en la página web de la Renfe, desde tu navegador, y como que se te adapta el formato. No sé si eso lo tenéis pensado desarrollar. Sí. Te respondo, no te lo aconsejo, pero si tú entras por el móvil, con la app, diseño app. Si entras a la web, diseño web, que es lo que no te aconsejo porque no está preparado. En cambio, en el iPad que yo estaba utilizando, ya la web se le ve mejor. Lo que pasa es que este problema, estamos ahora en un proyecto que vamos a cambiar todo nuestro diseño, que bueno, hay por ahí informáticos, que es, claro, tenemos que hacer 3 aplicaciones. Una aplicación como el cuestionario web, con un diseño. Otra aplicación para la app de Android.
y otra aplicación para la app de iOS. Entonces vamos a cambiar a un modelo que se llama Responsive Design, que es el mismo diseño, pero que se adapta a los dispositivos. O sea, se rediseña el mismo. Y estamos en ese estudio para pasar ya, que es lo que nos está llevando ya al mercado, porque este problema lo tiene todo el mundo, ¿vale? Pero tu respuesta es, veríamos en formatos diferentes. Muchas gracias. Queda muy claro. No, la verdad que la app está muy chula. Bueno, siguen llegando preguntas. Voy a seguir con la siguiente. Carmen, te está tocando todo el rato, pero las estoy leyendo en orden. Esta ya es la última para ti. Miguel Rúa del Barrio pregunta, ¿se podría elaborar una aplicación que sirviera como una plataforma más general y que sirviera para varias encuestas? Es decir, una aplicación a nivel nacional, por ejemplo, que fuera la referente a la hora de la recogida de datos. O sea, ¿me está diciendo un canal de repositorio único de software? Podría ser. De hecho, por ejemplo, el INE lo que tiene, la plataforma que tiene, lo que les permite a los estadísticos es generar sus propias encuestas. La verdad que es una pregunta por cada pregunta en una página, es muy sencilla. Creo que también los franceses tienen un software que se llama Motus, que también tienen esa posibilidad. El único problema que yo aquí veo no es técnico, es de ponernos de acuerdo. Pues muchas gracias. Vamos, bueno, Carmen, de momento te voy a dejar en paz un poquito. La siguiente pregunta es para María Velasco, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Juan Antonio Domínguez pregunta, bueno, ok, ya te tenemos. Juan Antonio Domínguez pregunta, ¿se ha analizado un perfil sociodemográfico de las personas que rellenan por Kawi? ¿Existen diferencias sociodemográficas entre las muestras CATI y Kawi? Y luego puntualiza que intuyo que Kawi tienen un perfil distinto, por ejemplo, profesionales autónomos, y en ese caso el envío de SMS sería aún más relevante de lo que parece como recordatorio para reducir los sesgos de la no colaboración. Bueno, pues mira, nosotros realizamos un informe de calidad de cada encuesta donde vienen recogidos pues, este estudio de datos que es tan interesante. Por ejemplo, te digo los resultados del de turismo, que fue el último de 2020, y las personas entre 16 y 44 años fueron los más propensos a contestar por Kawi. En cuanto al estrato, es obvio que las personas que viven en ciudades contestan más por Kawi. También os comento que nosotros por Kawi tenemos entre un 13 y un 16% de las encuestas. Entre hombres y mujeres las diferencias son leves, pero un poquito más de hombres que de mujeres. Pero luego, si miras los casos individuales, algunas veces tú has dicho lo de los autónomos y te quedaría atónito de hay gente que responde por Kawi que no tiene nada de perfil Kawi y, hombre, evidentemente la gente joven tiende más a utilizar los datos de internet y todas estas cosas, pero no sé, lo tenemos un poco abierto porque va evolucionando. Por ejemplo, os comento que en la encuesta que estamos haciendo justo ahora, ahí estamos viendo una respuesta de Kawi muy alta, pero ya os digo que todavía no tenemos cifras. Espero que haya quedado suficiente. Sí, yo creo que ha quedado respondida. María, muchas gracias. Voy a pasar con la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta no tiene un destinatario concreto. Sentiros libre de responder cualquiera de los ponentes. Juan José Píriz pregunta, buenos días, soy Juanjo Píriz, responsable de proyectos del área de ATI de IDESCAD. Una pregunta que espero no esté fuera de lugar. ¿El desarrollo de cuestionarios webs y apps es de cosecha propia? ¿Tenéis plantilla de desarrolladores o hay contratación externa? Muchas gracias. Ok, Carmen, adelante. Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho, antes también ha mencionado Laura, mi compañera Laura, lo que es un framework. Nosotros lo primero que hicimos cuando empezamos a desarrollar lo que es los cuestionarios web es la reutilización de componentes.
Entonces, lo que hicimos ya en el año 2010 fue lo que llamamos el framework de canal web, de tal manera que desarrollamos un componente para preguntas de tipo de radio button, un componente para preguntas de, bueno, pues, de desplegables, todos los componentes, de tal manera que luego cuando vamos a construir un cuestionario es como un puzzle que vamos cogiendo los componentes y se va montando el cuestionario. Este repositorio nos lo han creado una empresa externa, pero lo que es el mantenimiento, una vez creado esto, son de colaboradores internos programadores, ¿vale? Y entonces siempre tenemos todos nuestros cuestionarios 100%, tienen el mismo diseño, el mismo sistema de grafo, el mismo sistema de validaciones, el mismo sistema de información, el mismo sistema de todo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, Laura, imagino que también está respondida, sois del mismo instituto. Yo creo que es importante que haya una homogeneidad en diferentes encuestas. No sé, por tu parte, María, si vosotros los cuestionarios webs los realizáis vosotros o tenéis servicio externalizado. No, los cuestionarios web son nuestros. Nosotros desarrollamos el software con los informáticos de aquí de la casa y ahora lo que sí hemos cambiado es la plataforma de encuestación, pero nosotros somos los que lo diseñamos, lo llevamos a cabo y lo recogemos íntegramente. Bueno, pues muchas gracias, María. La siguiente pregunta tiene destinatario. Va para Laura. Martín Alba pregunta: hola, soy Martín Alba del CREDA UPC IRTA de Cataluña. Mi pregunta es si nos podría explicar un poco cuál es el proceso que han seguido para establecer qué preguntas adicionales se incorporan al censo agrario y cuáles no. Es una propuesta de las diferentes consejerías del Eustat y en este proceso se han planteado incluir alguna pregunta sobre actividades innovadoras en las explotaciones. Muchas gracias. Sí, ese cuestionario específico que hemos hecho únicamente para las explotaciones de la CAE, esas preguntas que hemos añadido al propio cuestionario, son propuestas que nos han hecho desde el departamento, ¿no?, que es competente en la materia de agricultura y ganadería. Son preguntas que también en el censo anterior se incluyeron, también siempre hemos llevado ese anexo extra, digamos, al censo agrario, pues sobre todo en temas de mano de obra, porque, y es verdad, tradicionalmente las mujeres estábamos un poco escondidas en el ámbito agrario, porque tal como está diseñada el cuestionario a nivel de reglamentación europea, marcan un único titular y una única persona jefa de la explotación, cuando eso en la práctica no es así. O sea, hay cotitulares en muchas explotaciones, hay dos personas, un matrimonio o una pareja que puede ser perfectamente ambos dos jefas de explotación. Y bueno, tradicionalmente el cuestionario te obligaba a seleccionar a una de ellas, recomendaba que fuera al principio la de mayor edad, con lo cual se favorecía al hombre. Luego se ha decidido que ellos y ellas elijan la que más criterios tenga a la hora de tomar decisiones sobre la explotación. Pero bueno, nosotros esa parte que creemos que es muy importante la compensamos en ese anexo, hacemos una tabla de mano de obra más completa que la que se pide en el propio cuestionario según el reglamento, en la que hablamos de cotitularidades y de compartir la jefatura de la explotación. Y luego, otras preguntas que eso nos decían desde el departamento que para el propio departamento era muy importante, ¿no?, a la hora de establecer políticas agrarias. Y sobre actividades innovadoras, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, tal cual no había ninguna pregunta, ¿no? Hablábamos, sí que metimos una pregunta sobre inversión, que no se pregunta en el censo agrario, y luego sí que el propio censo, o sea, ya no es pregunta nuestra, pero no sé si puede ir por ahí, habla de actividades relacionadas con la explotación o no relacionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que hay, pues que ponen unas placas solares en la explotación, pues se recogen esas actividades secundarias, ¿no?, que no son propiamente agrarias o ganaderas, pero bueno, que están relacionadas con la explotación. Pues muchas gracias, Laura. Martín Alba, no sé si ha quedado respondida a tu pregunta. Entiendo que sí. De todas maneras, cualquiera de los asistentes que haya formulado preguntas, sí, Martín Alba me está diciendo que muchas gracias. Laura, te ha quedado respondida.
Nada, recordaros que el chat sigue activo y que podéis puntualizar cualquier cosa que deseéis. La siguiente pregunta es para María Velasco. Pregunta Sara del Carmen Sánchez Santana. Pregunta, en la encuesta que se realizó durante el confinamiento, si la persona recibía el SMS y llamaba a la línea 900, ¿se le daba la opción de hacer la encuesta por la web, Kawi, facilitándole su usuario y contraseña? Gracias de antemano. Sí, eso, claro, porque eso ya estaba montado. Entonces, bueno, pues se le dio esa opción. Se le facilitaba su usuario y su contraseña por teléfono. Igualmente, aunque no hubiera confinamiento, también cuando llaman al línea 900 se le ofrece si lo quieren hacer así. Pero realmente el número de peticiones durante el confinamiento fue mínimo. Por eso no he puesto ni la gráfica ahí, porque fueron muy pocas. Vía Kawi fueron poquísimas, y además no eran Kawi puras, no eran Kawi sin contacto telefónico, que esas son las más interesantes de todas las encuestas, en las que a través de la carta directamente ellos se meten en motu propio y realizan la encuesta. Pues muchas gracias, María. Sí que es verdad que si no hay mucha muestra, no hace falta poner gráfica. La última pregunta para Laura. María, guídanos, perdona si lo he leído mal, Weiler, pregunta para Laura Franco. Trabajo en el Directorio de Empresas de Andalucía. Quería saber si Eustat utiliza el censo agrario como fuente de información para actualizar el director de actividades económicas. Sí, me alegra que me hagáis esa pregunta porque justo estamos en eso ahora mismo. Sí, la base del censo agrario es el Directorio de Explotaciones Agrarias, pero evidentemente algunas de esas explotaciones agrarias deben formar parte del Directorio de Actividades Económicas. No todas, las que cumplan ciertos requisitos, pero sí. Y ahora mismo estamos en eso, ¿no? Dentro de ese marco que hemos conseguido encuestar en el censo agrario, determinar, bueno, por si quieres saber cómo, bueno, lo que se hace es establecer unos criterios de output estándar que se llama y de unidad de trabajo agraria, ¿no? Que es un poco lo que sería asimilable a la facturación y al empleo de esa explotación. Entonces, las que bueno, tengan una determinada facturación y un determinado empleo, lo que haremos será actualizar el directorio de explotaciones, el directorio de actividades económicas con esas unidades, ¿no? Es una, la verdad es que yo creo que con todos los censos son unas oportunidades muy grandes de actualizar mucha información y de recabar mucha información, por eso también, aunque el cuestionario era muy grande, seguimos ampliándolo, porque bueno, sirve mucho, ¿no? De eso, ¿no? El sector primario siempre se nos suele quedar un poco cojo en el directorio y por supuesto era la gran oportunidad ahora de actualizarlo y estamos en ello, sí. Pues muchas gracias, Laura. De momento no tenemos más preguntas. Os recuerdo que podéis seguir preguntando, tenemos tiempo todavía. A mí me gustaría lanzar una pregunta a todas las ponentas. Y es, ¿cómo creéis que el famoso COVID, ¿no? Si creéis que la cultura del dato que percibe el usuario ha cambiado. Es decir, bueno, hemos visto miles de gráficas, miles de curvas. Para la gente no tan habituada a la estadística, ¿creéis que pone más en valor este campo o creéis que esto va a conllevar que a futuro la gente se tome más en serio cuando le llaman para contestar una estadística? Así que, bueno, os la lanzo en general, ¿eh? Sentiros libre de... Yo creo que sí, yo creo que también es verdad que tenemos que ser conscientes de que es importante cierta labor pedagógica, ¿no? Parece que preguntamos y la gente no sabe por qué y para qué responde a eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante lo de la cultura del dato que comentabas, ¿no? Que la gente sea consciente de que esa información que aporta, que sirve, para qué sirve, que es muy importante, que la información sea de calidad, que los estándares a los que nos sometemos desde los institutos de estadística
son para que los datos sean fiables, sean lo más precisos posibles y creo que es importante incidir en ello, que la población sea consciente de ello, claro. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. No sé si Carmen quieres aportar algo más. Sí, bueno, básicamente quiero decir lo que ha dicho Laura. Es importantísimo. Nosotros además tenemos no sé, Laura, ¿qué te parece? Un problema un poco más añadido en el País Vasco, en el sentido de que muchos ciudadanos saben quién es el INE, todo el mundo sabe quién es el INE, pero a veces no saben quién es el Eustat. Muchas veces no lo saben. Entonces yo creo que evidentemente la labor de marketing también que tenemos que hacer, muchas veces solamente nos dedicamos a publicar pues datos así, unos Excel, no sé qué. Hay que dar marketing, hay que ser más visual. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de llegar a la sociedad, porque evidentemente contra la sociedad más nos conozca y más sepa la validez de estos datos, será más sincero y nos ayudará más. Pero también yo creo que está en nuestro tejado hacer eso para el ciudadano. Son nuestros clientes, al fin y al cabo. Son proveedores de información y son nuestros clientes. Y no podemos echar la culpa del cliente de que no le gusten nuestros productos. Entonces yo creo sí que tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande. Y para eso, por ejemplo, las campañas de marketing que hacen en Estados Unidos, que todo es tan visual, me parece que sea un punto de echar un ojo y, bueno, pues ser más innovadores. Bueno, yo quiero añadir una cosa, que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho y, de hecho, en nuestras encuestas siempre tenemos la pregunta, en nuestra encuesta social, que pues se puede escribir lo que cada uno quiera aportar, ¿no?, a la encuesta o quiera tener más información, una pregunta bastante abierta. Y es que hay muchísima gente que colabora por la web y siempre dicen, por favor, mandarme los datos cuando terminéis, ¿no? Bueno, pues eso, no sé, un servicio de difusión que envíe a esas personas que sienten que han colaborado, que han participado en un evento de lo cual se va a extraer algo, esa cultura del dato, que luego de alguna manera pues reciban algo, ¿vale? Aunque sea la información que se ha extraído de ahí. Eso creo que es importante. Muchas gracias, María. Comentaban por el chat que, en referente a lo que decía Carmen de darse a conocer, que es un mal que padecen todos los institutos autonómicos, que la gente a veces no los conoce, pero bueno, ha tenido que llegar una pandemia, ¿no?, para que se ponga en valor el valor, valga la redundancia, del dato y lo importante que es, porque como comentábamos al principio, todos los análisis posteriores nacen de tener un dato bien recogido y un dato de calidad. Así que no sé si siguen llegando preguntas. Ha llegado... vale, la última pregunta. Juan Antonio Domínguez pregunta: entiendo que no se facilite clave por SMS por los motivos expuestos por María, pero por el mismo motivo la clave en la carta, aunque sea certificada, la puede abrir cualquier persona del hogar. ¿No sería interesante facilitar la clave por SMS y controlar quién responde por variables auxiliares que ya se conocen? Bueno, eso siempre lo tenemos ahí. Si la carta la recibe, aunque venga tu nombre, la abre tu hijo y se conecta a la web tu hijo con tu usuario y tu contraseña y la hace él, pues que eso, verás, es un riesgo, claro. Pero es que pensad que nosotros los teléfonos los tenemos de la base de datos de salud. Es decir, en salud nosotros proporcionamos nuestros teléfonos, o el de mi padre, o el de mi hijo, en caso de personas mayores, o el de mi esposa. Tenemos varios teléfonos, no es un único teléfono. Entonces, al móvil principal es al que se le envía ese mensaje. Muchas veces lo detectamos en las llamadas. Los agentes telefónicos llaman al primer teléfono que viene y no, ese es mi padre, es mi hijo, es mi madre. Bueno, nos puede presionar su contacto y a lo mejor es el tercer teléfono de la lista o se le puede llamar en el fijo y cosas así, con lo cual a un teléfono móvil la persona no se siente identificada. Es que ni siquiera está poniendo su nombre. Así que la persona que recibe ese mensaje, si le metiéramos usuario y contraseña,
El usuario, como habéis visto, es una idea, entonces es muy complicado decirle no, pero no es para ti, es para tu padre. Yo veo ahí que eso ya es más que correr un riesgo, es que entendéis lo que os digo, ¿no? Que no es nada fiable. Yo creo que se ha quedado muy claro, María. Pues bueno, no hay más preguntas. Quedan todavía 10 minutos. Si no llega ninguna... Sí, Juan Antonio Domínguez comenta que ha quedado muy. Gracias, María. Si no hay más preguntas, pasaré a despedir esta mesa. Primero, bueno, agradecer a todos los asistentes por vuestro tiempo y vuestro interés y sobre todo agradecer a las ponentes pues bueno, estas exposiciones tan interesantes y esperemos que lo que comentábamos al final de la cultura del dato, que vaya calando en la gente y al final más datos, aunque a lo mejor sea más trabajo para nosotros, también se hace con más gusto, ¿no? Porque cuando tienes poca muestra, como que, no sé, yo prefiero, no sé. Así que nada, nos comentan que la gente parece que está contenta con la mesa, por lo menos los que escriben por el chat. Nada, por último, recordaros que tenéis la documentación de las ponencias colgadas en la página web de las GECAS. Diría que es en el mismo enlace donde habéis pulsado para conectaros. Tenéis toda la documentación por si alguien se la quiere descargar. Y nada, muchas gracias a todos y me despido. Podéis abandonar la sala cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima.